Siempre lo dije yo, nosotros podemos clasificar primero, segundo, tercero, pero si queremos tener aspiraciones tenemos que crecer como equipo. Hoy se adaptó el equipo, jugaron 3 jugadores por primera vez desde la etapa en la que yo estoy. Para hacer unos cambios de un partido a otro son muchos y se adaptaron muy bien, afortunadamente. ¿Cómo se plantea el partido de Chaco contra Chaco? No, saliendo a ganar. Nosotros, si tenemos aspiraciones, hay que jugar así. Tenemos jugadores en mayoría aptos para generar, para crear, para desnivelar, y es una tontería no aprovecharlo. Lo que tenemos que conseguir es que esos jugadores regresen y puedan tener una función defensiva, pero Guaraní está muy claro lo que va a buscar, mientras los jugadores que generen están bien van a estar adentro de la cancha. ¿Cómo viste a los jugadores, a los juveniles que ingresaron en el segundo tiempo? Muy bien, no me sorprende porque todos tienen trabajo, 2 meses y medio. Cardoso venía pidiendo jugar, Canita ya había hecho un par de partidos entrando en el segundo tiempo. Bueno, Enzo también, pero hoy de arranque jugaron 3 jugadores nuevos, Brososowski, Bruno y Martínez, cumplieron muy bien. El rival venía a jugarse hoy también la clasificación, creo que tenemos que estar conformes respecto a esa lectura. El resultado siempre es importante, pero nosotros, si somos inteligentes y claros con nuestro objetivo, tenemos que mejorar más. Sí, nos deja 9 puntos sobre el cuarto, eso es una distancia grande, con 4 partidos por jugarse, teniendo en cuenta que al cuarto, que hoy es Patria, lo tenemos de local. Un empate con ese equipo nos clasificaría, pero sería muy avaro pensar en esos términos. Tenemos que seguir creciendo, seguir trabajando y ojalá adaptar a los jugadores que todavía no han jugado para que participen y estén adentro de la cancha. Daniel, el equipo está mejorando cada vez más. ¿Piensas que está empezando a jugar en tu estilo? Somos ofensivos, nos falta todavía controlar los tiempos, no había que terminar así hoy. Este equipo, el equipo rival se vino encima, pero nosotros pudimos manejar la pelota, hubo situaciones de sobra para liquidarlo en una contra, o sea, con el tercer gol se terminaba el partido. Mejoramos en algunos aspectos y nos falta todavía mejorar en otros. Y los cambios que hiciste al equipo te dieron algo en qué pensar para el próximo partido, ¿no? Sí, son 3 jugadores con los que uno ya puede contar, muy buen rendimiento de los 3, muy conforme con Bruno, con Brososowski, con Martínez, muy conforme con Cardoso, con la entrada de Andrusici. Creo que tenemos muchas cosas para estar contentos. Y bueno, las preocupaciones son para la semana. Ahora creo que nos merecemos disfrutar de este partido porque lo vivimos también desde afuera intensamente y creo que todo el grupo trabajó y ganó merecidamente. Y Guaraní jugó con mucha fluidez y creó muchas oportunidades, pero no pudo transformar muchos. ¿Eso te preocupa? Sí, porque a este rival lo enfrentamos, el partido pudo terminar en goleada a favor nuestro en Formosa y terminamos perdiendo. Hoy yo conté 7 situaciones claras de gol en el primer tiempo, terminamos 2-0. A los 10 minutos también llegamos 3 veces, nos faltó hacer el tercer gol. Creo que eso hubiese demolido al rival y a nosotros nos hubiese dado la tranquilidad y el espacio para terminar de otra manera. ¿Y sería justo decir que ese fue el mejor desempeño desde que llegaste al club? El primer tiempo fue bueno, después nos falta un poco más de control de pelota y control de los tiempos. Los partidos son 90 minutos, estoy satisfecho con lo que hicieron los jugadores, pero es nuestro deber como cuerpo técnico exigir más todavía. Para un gran paso adelante la clasificación, ¿sí? Sí, la clasificación está muy cerca, tenemos que sumar algunos juveniles más para que en los próximos partidos podamos ponerlo en cancha. Ojalá, Dios quiera, obtengamos la clasificación y nos queden todavía algunos partidos para hacer esas pruebas, para diseñar otro trabajo, para estar tranquilos respecto a las tarjetas amarillas. El equipo viene creciendo, para mi gusto bien al ritmo que uno pretende. Todavía nos falta un mes para la competencia importante si es que clasificamos y ese es el objetivo prioritario, que esté entero, completo en cuanto a cantidad de jugadores y con las variantes que nosotros queremos utilizar listas para poder aplicarlas.